que entiendas que esa palabra tú no tienes que salir a buscarla. Basta ya de que te muevas a lugares a buscar palabra. Tienes que entender que la palabra habita corporalmente dentro de ti. Ahí dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 1 que el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Pero más adelante en Colosenses 3 dice que Él está escondido dentro de ti. ¿Qué te estoy diciendo? Deja que la palabra que está escondida, que se llama Cristo dentro de ti, comience a salir. No está afuera, diga conmigo, está dentro. Déjalo salir. Fíjate lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Hoy usted está viendo una mujer predicando, ¿verdad? Hace 1 año y medio atrás ibas a ver a una mujer temerosa, a una mujer que no creía. Cuando en mayo del año pasado Dios me habló en una habitación en Miami, me dijo: ¿sabes por qué tú estás como estás? Porque no crees lo que yo dije de ti. ¿Tú has creído lo que Dios ha dicho de ti? ¿Realmente lo has creído? Cuando podemos creer lo que Dios ha dicho, el mundo espiritual se va a turbar. Van a venir turbulencias. Los amigos se te van a ir. Los enemigos se comienzan a levantar. Pero el diablo comienza a conocer: es que se la creyó. Es que se creyó que Jehová la llamó a las naciones. Es que se metió en la brecha de Dios y pudo entender que no es con la fuerza ni con el talento. Es Dios mismo en tu espíritu hablándole al hombre y estableciendo el corazón de Dios en este lugar. Cuando Dios me dijo: no crees, pero si crees y permaneces, se va a cumplir. ¿Sabes lo que pasó a partir de ahí? Ayer hablaba con el pastor Ángel Báez y me dijo: lo tuyo es un fenómeno. Pero no porque yo sea nadie especial, sino porque yo me creí lo que dijo la palabra. Yo me creí lo que Dios dijo en esa habitación, que Él me había escogido a mí, que yo no era un aborto espiritual, que yo no estaba tratando de buscar un lugar que le pertenecía a otro. Simplemente creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Y le dije: sí, Señor, te creo. ¿Sabe lo que aconteció a partir de ahí? En el mundo espiritual se escribió que hubo una mujer que, aunque tenía temor, había declarado: te creo. Aunque tenía debilidades, había dicho: te creo. Aunque tenía dificultad, había dicho: te creo. Y sabe que todo se alineó a ese te creo. Deja que tu palabra alinee tu destino. Deja que tu palabra alinee tu destino. Dice la palabra del santo: creí, por lo cual hablé. Déjate de hablar palabras que no son de reino. Déjate de hablar palabras que traen condenación a tu vida. Déjate de hablar palabras que no te posicionan. Porque lo que va a funcionar en tu vida es lo que esté alineado a lo que Dios escribió de ti. Deme un minuto, porque te voy a hablar del por qué Dios te trae a este lugar. No era porque tú no tenías la palabra.
era porque te faltaba la lluvia. Di conmigo, tengo la palabra, pero me ha faltado la lluvia. El Señor me dijo en Génesis 1:1. Se fue de aquí, pero lo vamos a encontrar. ¿Se fue? Qué bien. Alabe a Dios. Fíjate lo que dice Isaías 32:15. Hasta que sea derramado sobre nosotros el Espíritu desde lo alto, el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil será considerado como bosque. ¿Cuánta gente ha vivido en desierto últimamente? Ya yo estoy que yo no quiero oír el tema del desierto, varón. Nos hemos convertido en los predicadores del desierto, como que nadie sabe de ahí. ¿Cuál es la batalla con el desierto? El desierto son por 9 días, pero parece que nosotros le hemos hecho una vida eterna. Hermano, el desierto son 9 días. Si usted está viviendo 40 años en el desierto, es por rebelión y falta de fe. El desierto es una transición cortica, dicho sea de paso, porque no es cómodo vivir ahí. Ahí lo que hay es serpientes y escorpiones. Y no tenemos que estar viviendo todo el tiempo No tenemos que vivir simplemente tenemos que pisotearlo, dice la palabra de Dios. O sea, tienes una posición más arriba. No camines entre ellos, simplemente pisotéalo. Dice la palabra de Dios, hasta que se derrame. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que se derrame. Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Diga conmigo, aguas, 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 aguas. Fíjate, y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas, árboles, según su género, con su semilla en él. Y así fue. Diga conmigo, produzca la tierra. Pero en Génesis 2:5 dice: y aún no había ningún arbusto en el campo, en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta. En el capítulo 1:11, Dios dice: produzca. Dios decreta una palabra, Dios establece una palabra y le da la orden a la tierra de que produzca. En la palabra de Dios hay un cumplimiento creativo. Dios había dicho: produce. Dios te ha dicho a ti: comienza a producir lo del reino, comienza a producir milagros, comienza a producir gloria, comienza a producir que la gente te pueda ver y me vea a mí. Hay una palabra, pero en Génesis 2:5 dice: y no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había brotado, porque el Señor Dios no había enviado la lluvia. Muchos de nosotros tenemos la palabra, muchos hemos recibido palabra, pero no ha sido enviada la lluvia. ¿Sabes por qué? Porque entre la palabra y la lluvia hay una transformación, no un cambio. Entre la palabra de Dios y la lluvia tiene que tu espíritu ser transformado, tiene que tu corazón ser transformado para que Dios pueda manifestarse. Isaías dice: ¿a dónde se derrama? Por eso a Dios se le cogió con el desierto. Por eso nos transiciona de la esclavitud a la conquista del reino por medio del desierto.
Porque en la eternidad había una palabra que decía: en el desierto yo voy a derramar. En el desierto el corazón se endereza. En el desierto lo que está torcido coge y se alinea. En el desierto lo que en ti no está bien comienza a ponerse bien. Es hora de que entendamos que el proceso de Dios no es afuera.